como somos muchos. Ay, Dios, ya. Ayer estudiamos una de las características mecánicas más importantes del sistema respiratorio, que es la compresión dinámica de las vías. Y decíamos ayer, resumiendo, que la compresión dinámica de las vías se producía durante una expiración forzada por efecto de la disminución progresiva de la presión que ocurre cuando ocurre un flujo expiratorio debido al consumo de presión debido a las distintas resistencias del sistema. Como la compresión dinámica ocurre a partir de un punto que llamamos punto de igual presión, resumiendo, podríamos decir que el punto de igual presión, ¿qué le pasó? Voy a revisar que esté conectado este. Entonces, repito, como la compresión dinámica ocurría a partir del punto que denominamos punto de igual presión, que era el punto dentro del sistema dentro de las vías del sistema respiratorio en que la presión del aire que fluía en la vía se hacía igual a la presión externa pleural, a partir de allí las vías, como la presión sigue bajando hacia adelante, en el acto expiratorio, las vías respiratorias se reducían de tamaño, aumentaba la resistencia y a ese fenómeno se le denominaba compresión dinámica de las vías. Otra cosa muy importante que deben considerar y que es muy importante luego cuando analicen posteriormente las patologías es que cuando ocurre compresión dinámica de las vías, la presión propulsora del flujo ya no es la diferencia de presión alvéolo ambiental, sino la diferencia de presión alvéolo pleural. Y al ser equivalente a la diferencia de presión alvéolo pleural, es entonces equivalente a la capacidad de retracción elástica del sistema. La diferencia alvéolo pleural para un volumen determinado está determinado por la retracción elástica pulmonar. Por lo tanto, la presión propulsora equivale entonces a la retracción elástica pulmonar. Y por eso las patologías que afectan esa retracción entonces cambian o producen compresiones muchísimo mayores a niveles mucho más bajos del pulmón y producen atrapamiento de aire. ¿Okay? Entonces, resumiendo, los factores que acercan el punto de igual presión a las zonas alveolares son los volúmenes iniciales muy bajos, la disminución del volumen durante la expiración, para un mismo volumen inicial el incremento del esfuerzo, ya que el incremento del esfuerzo aumenta la velocidad de flujo y aumenta la resistencia, las patologías parenquimatosas que disminuyen la fuerza de retracción, ya que disminuyen la presión propulsora, y el aumento de la resistencia de las vías proximales, es decir, las enfermedades que afectan la resistencia de las vías respiratorias que se encuentran cerca del alvéolo. ¿Okay? Todos esos factores acercan el punto de igual presión y producen o tienden a producir cierre de las vías respiratorias de pequeño calibre. Cuando estudiamos estos fenómenos, los estudiamos con el pulmón acostado para poder tener una situación en que la presión pleural era bastante uniforme a lo largo de todo el pulmón y reducir así de esa manera los gradientes de presión debido a la gravedad. Ahora vamos a parar el pulmón. Ok. Antes de seguir, este es el gráfico que nosotros estudiamos ayer, ¿verdad? El gráfico de flujo versus de flujo expiratorio versus capacidad vital.
En este lado del gráfico teníamos un volumen equivalente a capacidad pulmonar total, es decir, el volumen que está en el pulmón al final de una inspiración máxima. La persona expiraba forzadamente y a partir de ese volumen se obtenía un flujo que aumentaba y luego un descenso del flujo, y esta pendiente de descenso eran inmodificables. Eso fue lo que vimos ayer. Yo tengo una pregunta. En ese gráfico está la capacidad pulmonar total. Ajá. Esa pendiente hacia arriba, ¿la persona está inspirando o por qué aumenta? No. Este gráfico, esto es una regla de convención, por eso les estoy mostrando el gráfico otra vez. Porque la regla de convención, o sea, los fisiólogos respiratorios y los neumonólogos se pusieron de acuerdo, y entonces cuando se hacen los gráficos, o sea, cuando se hacen los estudios de flujo pulmonar, todos los trazados positivos son expiratorios y todos los trazados negativos dentro del gráfico son inspiratorios. Por lo tanto, como esto está del lado positivo del eje, ¿sí? Si este es el 0, los números positivos están hacia arriba y los negativos están hacia abajo, ¿ok? Por lo tanto, esto es un flujo expiratorio, ¿ok? Y al ser flujo expiratorio, ¿sí? Y como se trata de una expiración forzada a volumen máximo, entonces el punto de inicio es capacidad pulmonar total. Y el punto de finalización, ¿sí? Es decir, el volumen total que se expira equivale a la capacidad vital, es decir, termina la expiración en volumen residual, ¿sí? Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, por eso les traje otra vez el gráfico, porque ustedes lo verán cuando vean fisiopatología, ustedes van a ver este gráfico que está aquí. No van a ver este solo, sino este gráfico que está aquí, porque la prueba se hace en inspiración y en expiración. Se miden los flujos inspiratorios y expiratorios. Entonces, en este gráfico lo que vemos es que esto sería la expiración. Y la inspiración, si ven la flechita, va desde volumen residual hacia capacidad pulmonar total. Por lo tanto, la inspiración se imprime en la parte negativa de la curva, pero es una regla de convención, no es que sean negativas de volumen, ¿sí? Ni de flujo, simplemente se inscriben en la parte negativa de la gráfica por convención, y esto correspondería a la inspiración forzada de ¿cuál volumen? Un volumen equivalente a capacidad vital, desde volumen residual hasta capacidad pulmonar total. Y luego tenemos el flujo expiratorio, que fue el que estudiamos en la clase anterior. Aquí ustedes tienen, en este circulito que está aquí, representada la respiración de reposo. Entonces aquí tienen el flujo expiratorio de reposo, y aquí tienen el flujo inspiratorio de reposo. ¿Okay? Vean las diferencias de flujo que existe. Recuerden que flujo es volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Miren las diferencias de flujo que existen entre una respiración de reposo, cuyo flujo máximo sería este, y el flujo máximo que puede desarrollar el sistema bajo esfuerzo máximo. La diferencia es bastante grande. ¿Ok? Ok. Esta es la misma gráfica que acabamos de ver, una gráfica de flujo, donde las líneas punteadas muestran el flujo expiratorio e inspiratorio de una persona normal, donde tenemos una pendiente constante de descenso de flujo durante el acto expiratorio, y tenemos una inspiración correspondiente a la capacidad vital. Este que está aquí en líneas enteras, ¿verdad?, corresponde a un paciente enfisematoso. El paciente enfisematoso pierde retracción. Si pierde retracción, como vimos en la lámina anterior, si pierde retracción, pierde presión propulsora.
¿Sí? ¿Sí lo ven? Recuerden que por eso repasé al principio de la clase, la presión propulsora es la diferencia de presión alveolo pleural y corresponde a la retracción del sistema. Cuanto más volumen tengan, más retracción y más cambio de presión alrededor del sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos un paciente enfisematoso que ha perdido retracción. Y miren ustedes lo que le pasa. Primero, él inspira desde volumen residual hasta capacidad pulmonar total. El flujo inspiratorio no, bueno, en esta etapa de la enfermedad, ustedes podrán ver que hay varias etapas. En la etapa inicial de la enfermedad, el flujo inspiratorio no tiene problema. ¿Okay? Él logra eliminar su capacidad vital. En este caso, la capacidad vital de este paciente en particular no está afectada. Ustedes verán que después, posteriormente, hay atrapamiento de aire, pero es una etapa de la enfermedad. Lo que me interesa mostrarles es que primero, el flujo máximo del sistema está reducido. Ahora, ¿por qué está reducido el flujo máximo del sistema? Porque para el mismo volumen, él tiene menos retracción, y como tiene menos retracción, tiene menos presión propulsora del flujo, y por lo tanto no puede lograr los mismos flujos máximos que el paciente normal. En segundo lugar, la pendiente de descenso no es uniforme, ¿sí? La pendiente de descenso del flujo durante el acto expiratorio no es uniforme, ¿ok? Esta falta de uniformidad de la pendiente, que no es una pendiente continua, sino discontinua, ¿sí? Es decir, tiene una velocidad de descenso mayor primero y luego más lenta, ¿ok? Tiene otras causas que no vamos a explicar aquí porque no estamos dando fisiopatología, ustedes la estudiarán en fisiopatología, pero lo que quiero resaltar aquí es que debido a la falta de retracción y a la falta de presión propulsora, este paciente que tiene menos retracción para el mismo volumen no es capaz de generar los mismos flujos. El hecho de que el paciente tenga presiones propulsoras menores y menos retracción pulmonar, ¿sí?, hace que su flujo máximo sea menor. Pero cuando se le dan broncodilatadores, ¿sí? Si a este paciente, este es lo mismo, mire, este es el paciente normal, ¿ok? Este es otro paciente enfisematoso, miren ustedes que en este paciente enfisematoso, a diferencia del anterior, no tiene los mismos flujos inspiratorios, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿ven? ¿Sí lo ven? Este es el paciente. Aquí el paciente normal son la línea punteada grande, ¿ok? Y el paciente enfisematoso es la línea continua, ¿sí lo ven? Ahora, esta línea de punticos más no sé si son punticos de estrellita, yo no veo. ¿Qué son? Son punticos. Sí. Ok. Esta línea punteada, ¿ok?, representa la corrección que obtiene el paciente cuando se le da broncodilatadores. Por lo tanto, lo que demuestra esto es que si bien con broncodilatadores mejora su flujo, lo más importante, su flujo pico, lo más importante de esto es que parte de esta curva que está aquí se debe a obstrucción, ¿sí? Y el broncodilatador la, ¿sí? Y ven ustedes cómo esta curva que está aquí se rectifica. ¿Sí lo ven? ¿Okay? Entonces el uso de broncodilatadores lo que demuestra en esta curva es que parte del problema de este paciente es la obstrucción. Y la obstrucción es consecuencia de la falta de retracción y presión propulsora. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ahí, ¿dónde voy? Ok. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero sin la parte inspiratoria de la curva. Y en este ejemplo lo que se quiere mostrar son los dos extremos
Existen enfermedades como el asma y el enfisema que se clasifican como enfermedades obstructivas del sistema. Y enfermedades como la fibrosis pulmonar y otras, ¿verdad?, que se clasifican como enfermedades restrictivas. Restrictivo quiere decir que algo que impide la distensión. ¿Okay? Unas son obstructivas y otras son restrictivas. ¿Okay? En realidad son síndromes. Síndromes son un conjunto de sintomatologías que son comunes para distintas enfermedades. Y por eso se pueden agrupar. Porque ustedes la van a ver, cuando la vean, cuando vean al paciente, la van a ver igualita. El paciente tiene obstrucción, por ejemplo, tiene atrapamiento de aire, tiene reducción de los flujos máximos, todo eso en las enfermedades obstructivas. Después ustedes tendrán que discriminar si el paciente lo que tiene es asma, si el paciente lo que tiene es, por ejemplo, enfisema, etc. ¿Sí me siguen? Ok. Esto sería una curva normal. ¿Ok? Aquí tenemos la curva de un síndrome obstructivo y aquí tenemos la curva expiratoria de un síndrome restrictivo. Entonces miren las diferencias. En primer lugar, en el síndrome obstructivo, vean ustedes que la capacidad pulmonar total, que es este punto que está aquí, del paciente obstructivo es mucho mayor. ¿Sí? Una de las características de los síndromes obstructivos es que tienden a ensanchar el tórax. Y en las etapas finales de la enfermedad, ustedes van a ver una cosa que semiológicamente se llama tórax entoneo. El tórax es como abombado hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los volúmenes pulmonares han aumentado mucho y hay atrapamiento de aire. Incluso en algunos pacientes, algunos tratamientos de pacientes enfisematosos en etapas terminales, consistía en quitarle un pedazo de pulmón, porque estaba tan extendido y expandido el pulmón que la incursión del diafragma se veía afectada. ¿Sí? Porque el diafragma descendía mucho por el crecimiento del pulmón. ¿Okay? Entonces, lo primero que llama la atención es que en el síndrome obstructivo la capacidad pulmonar total es mucho mayor. En cambio, en el síndrome restrictivo, miren ustedes cómo empieza con una capacidad pulmonar total mucho menor. Restricción, es algo que se pone chiquitito. ¿Sí? Pero también ustedes pueden ver, además de lo que vimos en las láminas anteriores, que el flujo máximo o el flujo pico ha bajado, en este caso pues baja considerablemente, ustedes verán distintos grados de descenso dependiendo de la progresión de la enfermedad. Entonces, además de que los flujos picos han bajado, ustedes pueden ver aquí que otra cosa ha aumentado. ¿Qué es lo que aumentó? El volumen residual. ¿Okay? Ha aumentado muchísimo el volumen residual. Por lo tanto, este paciente está respirando a volúmenes grandes, pero prácticamente con una incursión muy pequeña. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y la razón de eso es que hay atrapamiento de aire. ¿Okay? En el caso de la restricción, ustedes tienen una disminución importante de la capacidad pulmonar total, ¿sí? Y hay una pequeña disminución, dependiendo del grado de la enfermedad, hay una pequeña disminución en el volumen residual. ¿Okay? También ocurre una disminución en los volúmenes pico, pero lo que no se ve, que es característico de la obstrucción, es el descenso de la curva de esta pendiente, ¿sí? O sea, les voy a, esperen un momentico. Es decir, esta parte de la curva, esta parte de la curva, que es el cambio de la pendiente, ¿sí? Que la pendiente no se hace constante, sino que hay un cambio de velocidad de flujo durante el descenso, donde primero la velocidad de flujo es mayor y luego se aplata, ¿sí? Que acabamos de decir que era característico de la obstrucción. ¿Por qué? Porque con el broncodilatador
se volvía otra vez, se rectificaba, ¿ok? Bueno, esa parte de la curva o ese cambio en la curva no se observa en las enfermedades restrictivas, es decir, la enfermedad restrictiva no es un problema de obstrucción, la enfermedad restrictiva es un problema de tejido, de cambio de tejido elástico. ¿Sí? ¿Sí me explico? Okay. La enfermedad restrictiva también se puede producir no como enfermedad restrictiva, sino como un síndrome restrictivo, es decir, se puede manifestar como síndrome restrictivo cuando hay un gran edema dentro del sistema respiratorio. Entonces, el edema impide la distensión. ¿Okay? Entonces, se puede comportar de esa manera. Dígame quién me dice. Estábamos comparando, era la amplitud de la curva, ¿verdad? Cuando se decía que se disminuía el volumen residual, se estaba comparando ese punto con el punto de allá, ¿verdad? Exacto. Y estábamos hablando era de la amplitud. O sea, no es la amplitud de la curva, sino, o sea, nosotros, como esto, ustedes recuerden que capacidad pulmonar total es donde se inicia la expiración. Y donde termina la expiración forzada máxima es el volumen residual, ¿ok? Como en esta escala está representada la capacidad pulmonar total, ¿ok? Entonces, este punto para el individuo normal sería su volumen de capacidad pulmonar total, ¿sí? Pero para el individuo con un síndrome obstructivo ese punto se corre, es decir, aumenta la capacidad pulmonar total. Pero así como aumenta la capacidad pulmonar total, entonces también aumenta su volumen residual, ¿sí? Porque el aire queda atrapado. ¿Sí me siguen? Es decir, que en vez de llegar aquí, está llegando aquí, ¿sí? Entonces aquí teníamos un volumen residual alrededor de 2.5, 2.8, en cambio este señor tiene un volumen residual de más de 5 litros, ¿sí? Se duplicó su volumen residual. Es decir, él no puede sacar más aire que hasta aquí. ¿Sí me siguen? A pesar de que su capacidad vital puede mantenerse. Simplemente se corrió en la curva. ¿Sí? ¿Sí lo siguen? Ok. Ahora bien, ahora vamos a poner el pulmón en su posición natural cuando estamos sentados o de pie. No es su posición natural, la posición en que tenemos el pulmón la mayor parte del día, de nuestra vida despierto. ¿Ok? Para recordarles lo que habíamos visto anteriormente. Decíamos que cuando una persona está de pie, ¿verdad? El efecto que tiene el peso del pulmón sobre las bases pulmonares hace que la presión en las bases, la presión pleural de las bases, sea mayor que la presión pleural de las bases. O, como ustedes leerán en sus libros, la presión pleural de las bases será menos negativa y la presión pleural de los ápices será más negativa. ¿Sí? Tienen que pensar un poquito en eso, porque a veces presta confusión. Lo importante es que aquí la presión pleural es mayor y aquí la presión pleural es menor. Cuando se hacían las pruebas de xenón radioactivo, el xenón radioactivo se distribuía preferentemente en las bases con respecto a los ápices. ¿Sí? ¿Y por qué se distribuía preferentemente en las bases con respecto a los ápices? Porque bajo esta presión pleural inicial, las bases se encuentran en la curva de complianza en una zona de mayor expansión, de mayor complianza, de mayor elasticidad o extensibilidad. ¿Okay? En cambio, los ápices se encuentran ya en la porción más rígida de la curva. La diferencia entre esas dos porciones de la curva, siendo por definición la complianza o distinsibilidad, la variación de volumen versus variación de presión, quiere decir que para el mismo cambio de presión que ocurre en todo el sistema, la variación de volumen va a ser menor arriba que abajo. ¿Sí? Y puntualmente habrá una gradación en función de la altura del pulmón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay distintas alturas con respecto a la base. Y entonces la presión sube, la presión baja desde las bases hacia los ápices. Y por lo tanto nos moveremos desde esta porción de la curva hasta esta porción de la curva de complianza. Siendo la mejor complianza
la de las bases y empieza, y las de las bases hasta más o menos a nivel cardíaco, ¿sí? Y de ahí para arriba ya entonces pasamos a este nivel, al sitio donde la curva de confianza se empieza a aplanar y por lo tanto entonces la confianza baja y la ventilación se hace menor. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Seguimos. Ahora bien, si nosotros hacemos, ustedes recuerdan que cuando estudiamos volumen del espacio muerto, estudiamos una prueba para medir el volumen del espacio muerto que consistía en hacer una inspiración única, máxima, de oxígeno 100%, y luego expirar al máximo ese volumen, ¿verdad? Y medir durante el acto expiratorio la presencia de nitrógeno. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Nosotros usamos ese test para medir volumen del espacio muerto y decíamos que inicialmente, en la fase inicial de la expiración, la concentración de nitrógeno era 0. ¿Por qué? Porque dentro de la tubería la tubería se había llenado de oxígeno 100%. Si es oxígeno 100% no hay más nada, es solo oxígeno. Y lo primero que salía era lo que estaba en la tubería, por lo tanto salía oxígeno 100% y la concentración de nitrógeno era 0. Luego, posteriormente entonces había un ascenso en la concentración de nitrógeno y decíamos que el volumen del espacio muerto correspondía al punto medio de esa curva de ascenso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el oxígeno se iban a mezclar y no había manera de discriminar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál volumen formaba parte de ese? ¿Okay? Luego decíamos que aparecía un plató, es decir, se aplanaba completamente la curva, y a esta zona de la curva se le llamaba zona de gas alveolar, donde la concentración de nitrógeno que salía era estable. ¿Okay? Es decir, ya aquí el oxígeno se había mezclado con el nitrógeno y ustedes salían nitrógeno. Pero si hasta aquí llegamos nosotros en el test. Pero si nosotros hacemos una expiración máxima forzada, posteriormente ustedes van a ver que de pronto al finalizar el test hay un nuevo ascenso en la concentración de nitrógeno. ¿Sí lo ven? Es decir, la curva empieza aquí, plana, nitrógeno 0, sube, parte de ese nitrógeno forma parte del gas alveolar y parte del espacio muerto, luego solo sale gas alveolar y luego de pronto hay un ascenso brusco en la concentración de nitrógeno. Ese punto que corresponde a un volumen, ¿verdad? Porque esto mide concentración de nitrógeno versus volumen expirado, ¿sí? Este punto que corresponde a un volumen en el cual, a partir del cual la concentración de nitrógeno durante este test aumenta bruscamente, ¿sí? A ese punto se le llama volumen de cierre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí fue lo siguiente: si ustedes examinan un pulmón de pie, nosotros hacemos una inspiración máxima, oxígeno 100%, que va a pasar. La mayor parte del flujo inspiratorio se va a distribuir en aquellos alvéolos que se distiendan más, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, en los alvéolos donde hay menos distensión, pues llegará un volumen de oxígeno menor, ¿sí? Bueno, cuando ese oxígeno se mezcle con lo que hay dentro del alvéolo, como lo que hay es nitrógeno más oxígeno y CO2, pues quedará menos diluido el nitrógeno en los alvéolos de los ápices que en los de la base. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el factor de dilución es el oxígeno. El oxígeno es el que va a diluir lo que quede, o el oxígeno se va a diluir en el volumen que esté
dentro del pulmón. ¿Sí me sigue? Como va a llegar más oxígeno en la base, más oxígeno no en términos de masa, sino en términos de volumen, va a llegar más, bueno, y de masa también, va a llegar más oxígeno en las bases y en los ápices, las bases se van a diluir más. Por lo tanto, la concentración de nitrógeno de las bases será menor que la concentración de nitrógeno de los ápices. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me siguieron? Ok. Como estamos en una expiración forzada y ahora el pulmón está de pie, ¿sí? Las zonas que tienen menos presión pleural son las zonas basales. Como la diferencia de presión necesaria para la compresión depende de la presión pleural, ¿dónde habrá más posibilidad de compresión? ¿En las bases o en los ápices? No señor, en las bases. Porque la presión pleural es más alta. ¿Sí me sigue? Por lo tanto, la presión pleural más alta de las bases hace que durante la expiración, entonces, el punto de igual presión esté más cerca de las zonas colapsables y al final de la expiración se colapsa. Y una de las maneras como se demuestra que ocurrió el colapso es esto. En ese momento se cerraron los ápices de se cerraron los conductos basales, ¿sí? Los pequeños conductos respiratorios de la base se cerraron. Y ahora lo único que está saliendo es aire de los ápices. Y como el aire de los ápices se diluyó menos, tiene una concentración mayor de nitrógeno y por eso el nitrógeno sube. ¿Sí me sigue? ¿Sí? A este test, este es el test que se utiliza para medir el cierre de las vías respiratorias de pequeño calibre en las bases pulmonares con el pulmón. ¿Sí me sigue? Pero además de esto, este test se usa para detectar tempranamente enfermedades silentes. Silentes quiere decir silenciosas, que no producen ninguna manifestación clínica importante durante mucho tiempo, como son las enfermedades de las pequeñas vías respiratorias, como ocurre en los fumadores, por ejemplo. Los fumadores inicialmente pueden no tener ningún signo, ¿sí? de problemas respiratorios, ni siquiera tos, ¿sí? A menos que sea tos durante el acto de fumar, pero no tienen inicialmente tos crónica, ni bronquitis crónica, ni nada por el estilo. Pero cuando ustedes les hacen un test de esta naturaleza, lo que va a mostrar el test es lo siguiente. Ustedes ven la línea continua, ¿verdad? Y aquí ustedes ven, yo les puse una línea punteada. ¿Sí la ven? Se ve muy clarita, pero bueno. Está en azul, ¿sí la ven? ¿Sí? Ok. Cuando las vías de pequeño calibre del sistema respiratorio empiezan a tener problemas obstructivos, ¿sí? Pero en condiciones de reposo, sin compresión ni nada, ¿okay? Empiezan a tener problemas obstructivos. Durante la expiración, los volúmenes que salen de las distintas zonas no van a ser uniformes, ¿sí? Va a haber una falta de homogeneidad en la salida del aire de las distintas zonas pulmonares y saldrán preferentemente el aire primero de las zonas que tengan menos resistencia, ¿sí? Y luego saldrán las zonas que tengan más resistencia y las zonas que tengan más resistencia se cerrarán más rápido que las zonas donde hay menos resistencia. ¿Estamos de acuerdo con esto? Okay. De tal manera que nunca se logra el plató de gas alveolar, sino que siempre va a haber una pendiente de ascenso del nitrógeno en esa fase del test. ¿Por qué? Porque la cantidad de nitrógeno que está saliendo no es la mezcla de zonas uniformes, sino que hay zonas que están aportando más que otras y entonces sigue aumentando la concentración de nitrógeno. ¿Sí me sigue? Y
este punto de quiebre que se ve aquí en la curva, pues no se detecta tan fácilmente al final del test, y por lo tanto el test se convierte prácticamente en una curva, en una pendiente corrida, ¿sí? Menos que las funciones, eso es lo máximo, cosa que generalmente no sucede. Generalmente las funciones más descendentes. ¿Sí me sigue? Entonces, cuando eso sucede, esto demuestra que hay un problema obstructivo en las pequeñas vías respiratorias, pero impide medir el volumen de cierre, porque no se puede delimitar exactamente el cambio de la pendiente de la curva. ¿Sí me sigue? Okay. Entonces, este test se usa para esas dos cosas: para medir el volumen de cierre real en pacientes que no tienen problemas obstructivos, o para medir la falta de uniformidad de la ventilación en pacientes que tienen alteraciones de las pequeñas vías respiratorias o de las vías respiratorias de pequeño calibre. Si me siguen hasta aquí, eso ustedes lo verán mucho más adelante en la fisiopatología, pero pues me pareció interesante mostrárselo en el día de hoy. Ahora, ¿a qué equivale en términos de volumen lo que se llama volumen de cierre, que es el producto de la fluctuación dinámica de las vías? El volumen de cierre normalmente en pacientes jóvenes no supera el 10% de la capacidad vital, pero en pacientes mayores, en adultos mayores, que han desarrollado ya el enfisema del adulto mayor, que es el enfisema fisiológico del adulto, ese volumen de cierre puede llegar al 40% y equivaler a la capacidad residual funcional. De tal manera que en posición de pie, el adulto mayor respira es con los alvéolos que están por encima de las bases, ¿sí? Y las bases permanecen cerradas. Por esa razón, si el adulto mayor no se moviliza posicionalmente, frecuentemente en el día, entonces es muy fácil que desarrolle infecciones en las bases pulmonares, que es una de las causas de alta mortalidad de los adultos mayores, las neumonías basales por gérmenes generalmente anaerobios. ¿Okay? Entonces, por esa razón, el adulto mayor hay que movilizar. Movilizarlo quiere decir hacer por lo menos movimientos suaves, pero que cambien de posición al pulmón para que las zonas que tienden fisiológicamente a cerrarse por condiciones de la edad, por cambios estructurales de la edad, pues se abran y permitan el flujo de aire. ¿Okay? Bueno, dígame. Cuando hablamos de adultos mayores, estamos hablando de personas mayores de 60. Mayores de 60 años, sí. Como yo. Ok. Entonces, para terminar la mecánica respiratoria, tenemos que examinar entonces cuáles son las resistencias puntuales del sistema, y para terminar el tema, terminaremos explicando cómo se invierte el trabajo respiratorio para vencer esa resistencia y cómo se mide ese trabajo respiratorio. ¿Okay? Cuando hablamos de trabajo respiratorio nos estamos refiriendo fundamentalmente a la bomba respiratoria, que es la que hace el trabajo, no al pulmón en sí, sino a la bomba. ¿Okay? Las resistencias del sistema respiratorio como un todo se pueden clasificar en resistencias elásticas y resistencias no elásticas. ¿Okay? Las resistencias elásticas están representadas por la retracción elástica pulmonar y se miden por medio de las curvas de presión de relajación que ya estudiamos. ¿Okay? Las resistencias no elásticas o viscosas son las resistencias que se oponen al flujo en los tubos y conductos, por una parte, que dependen del diámetro del área de sección transversal de los conductos del mismo diámetro y de la longitud de los tubos, fundamentalmente, y de la densidad del aire que fluye a través de ellos. ¿Okay? La resistencia tisular no elástica e inercial y la resistencia inercial, que son las resistencias que oponen
que se oponen a la distensión cuando las pleuras deben deslizarse unas con otras. Eso produce una resistencia, ¿verdad? Porque hay que vencer esa resistencia para que la pleura pueda moverse. Y en ese conjunto se denominan resistencias tisulares no elásticas. Porque además de tejido elástico, hay tejido no elástico que se opone a la distensión. Y por lo tanto, hay que vencer la resistencia de esos tejidos para poder mover el sistema. Entonces, en conjunto, estas son todas las resistencias pulmonares. Ustedes vamos a estudiar hoy cómo un test que se llama capacidad expiratoria en segundo o máxima intensidad de flujo en segundo, se puede tomar como una medida de la resistencia de las vías y ya verán por qué. Y luego los registros de volúmenes respiratorios dependientes de las presiones intrapleurales pueden mostrar las variaciones de cuando se registran las variaciones de la curva con respecto a la recta que une las diferencias de volumen puntuales con respecto a las diferencias de presión. ¿Sí? Usted tiene una diferencia de volumen máximo para una prueba y una diferencia de presión máxima. Si une los dos puntos, se produce una recta. Las desviaciones de esa recta, que es la que correspondería gráficamente a las variaciones de presión y volumen de un sistema, las desviaciones de esas rectas muestran en realidad las resistencias, cómo se vencen las resistencias a las distintas resistencias que acabamos de explicar. Es decir, por un lado la resistencia elástica y por otro lado la resistencia viscosa. ¿Ok? Ok. Ustedes dirán, bueno, ¿hasta cuándo de los test? Que son uno detrás de otro. Para cada función que tiene el pulmón, hay un test desarrollado para cada cosa. ¿Okay? Y de esa manera uno va entendiendo cómo funciona el sistema. ¿Ok? Ok. Hemos dicho que hay resistencias elásticas. Es decir, hay resistencias en lo que sería la tubería y hay resistencias en lo que sería el parénquima pulmonar. ¿Okay? Y dentro del parénquima pulmonar, esas resistencias pueden ser viscosas o elásticas. ¿Okay? Si nosotros tenemos un pulmón normal, ¿sí? La resistencia aumentada está identificada como una línea roja, como una línea continua negra en este caso, y como una línea continua negra cuando la ubicación de esa resistencia aumentada es el sistema tubular. O sea, aquí tendríamos una resistencia aumentada en el sistema parenquimatoso y aquí tendríamos una resistencia aumentada en el sistema tubular. Y esto sería un pulmón con las resistencias normales. ¿Sí? En un pulmón normal, si usted hace un test que mida la variación de volumen por unidad de tiempo, en otras palabras, el flujo, ¿sí? Variación de volumen por unidad de tiempo en cada una de las fases de la respiración, usted va a observar lo siguiente. Este primer gráfico que está aquí es el de un pulmón normal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Al inicio de la inspiración hay un aumento del flujo, ¿sí? Hay un aumento, perdón, del volumen, ¿sí lo ven? Un aumento del volumen. Y cuando ya va a terminar el tiempo inspiratorio, antes de que termine el tiempo inspiratorio, ya se ha desplazado el volumen total de la inspiración, ¿sí? Ya no hay más cambio de volumen, ya se ha logrado el volumen máximo inspiratorio, ¿sí? Es decir, que el volumen máximo de esta inspiración se logró antes del tiempo inspiratorio total. ¿Sí me siguen?
Ok. Si nosotros reducimos el tiempo inspiratorio, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede reducir el tiempo de la inspiración y la expiración? No. ¿Cómo se hace? Disminuyendo o aumentando la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, entonces cada ciclo dura menos. ¿Sí? Entonces, en estos casos, en este caso normal, usted puede aumentar la frecuencia respiratoria y dentro de ciertos límites puede mantener el volumen, ¿sí? Sin afectar el volumen. Es decir, se reduce el tiempo inspiratorio y como la inspiración, el volumen inspiratorio se logra antes de que termine la inspiración, si la inspiración ahora se acorta, sigue usted manteniendo su volumen. ¿Sí me sigue? Es decir, tendría que acortarse mucho la inspiración para que ahora baje el volumen por cada inspiración. ¿Sí me sigue? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un paciente donde hay problemas en el paréntesis? Problemas de tipo restrictivo, que restringen la distensión. Es decir, hay un aumento de la resistencia a la distensión, ¿sí? De la resistencia viscosa y de la resistencia elástica, porque no estira. Hay cambios del tejido elástico que hacen que el sistema sea menos distensivo, o cambios en el tejido parenquimatoso no elástico que aumente la resistencia viscosa, como el agua, como la inflamación, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede aquí? Al inicio de la inspiración, rápidamente hay un cambio de volumen. Ese cambio de volumen generalmente es menor que el cambio de volumen esperado para el mismo esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia está aumentada. ¿Okay? Cuanto mayor sea el problema restrictivo, menor va a ser ese volumen desplazado. ¿Okay? Con el mismo esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede? Si este individuo hace más esfuerzo, él no puede aumentar más el volumen. ¿Por qué? Porque hay una restricción a la distensión. ¿Sí me sigue? Y desde fases muy tempranas de la inspiración se logra el volumen máximo y se mantiene durante todo el tiempo inspiratorio. ¿Sí? En este caso, la disminución del tiempo inspiratorio va a mantener un volumen corriente bajo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese volumen? El volumen que logra desplazar a ese individuo con ese esfuerzo. ¿Sí me sigue? Okay. Ahora tenemos un individuo que tiene problemas obstructivos, es decir, tiene problemas en las vías. No es una restricción, no es un problema elástico, es un problema de la resistencia de las vías. En ese paciente, ustedes pueden ver, por supuesto, hay distintos grados de obstrucción. ¿Okay? Ustedes pueden tener muchos grados de obstrucción, desde la curva normal hacia abajo, habrá muchos grados de obstrucción. Pero este es un ejemplo. En este paciente necesita todo el tiempo inspiratorio, siendo si este fuese el tiempo inspiratorio de reposo, él necesita todo el tiempo inspiratorio y aún con ese tiempo no logra obtener el volumen necesario. ¿Okay? Es decir, tiene una disminución del volumen corriente a pesar de que el tiempo respiratorio se completa. ¿Okay? Si ahora usted aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar? Va disminuyendo el volumen en la medida que aumente la frecuencia. Es decir, para más frecuencia, menos volumen. ¿Sí me sigue? Ok. Este tipo de pacientes, este tipo de curvas, perdón, estas dos tipos de curvas, ¿sí? En quizás esta ejemplifica mucho mejor el término. Se llaman curvas de constante de tiempo elevadas. Curva de constante de tiempo elevada, ¿por qué? Si usted sigue esta curva, ¿sí? Si la sigue, entonces cuando duplica el tiempo inspiratorio se logra por fin llegar al volumen final, ¿sí?
Pero como ese tiempo inspiratorio no va a aumentar de esa manera, porque esa es la inspiración, el tiempo inspiratorio basal de reposo, entonces se definen esas curvas como curvas de constante de tiempo elevado. O sea, nunca vas a llegar al volumen normal. ¿Por qué? Porque estás trabajando en base a la frecuencia mínima. ¿Sí? Pero teóricamente, si la frecuencia fuese más baja en los tiempos más prolongados, entonces se podría llegar al volumen deseado. ¿Okay? En cambio, en este caso, también son curvas de constante de tiempo elevadas, pero así usted las aumente al infinito, eso no va a cambiar. ¿Sí me sigue? Pero también se denominan curvas de constante de tiempo elevadas. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las constantes de tiempo? Pues el tiempo necesario para lograr el cambio de volumen que se necesita en la inspiración. ¿Okay? Si están prolongados esos tiempos, es decir, que no se logre en el tiempo mínimo el volumen deseado para un mismo esfuerzo, quiere decir que hay un problema obstructivo o restrictivo, es decir, un problema de resistencia aumentada. Si usted quiere discriminar de cuál resistencia, tiene que ver el tipo de curva que se produce. ¿Okay? En este tipo de curva, el problema de resistencia es parainspiratosa, y en este tipo de curva el problema de resistencia es de tubería. ¿Okay? Claro, hay combinaciones. En medicina hay fallos de todos los tipos. Estamos viendo las cosas más sencillas para que ustedes puedan entender a qué se refieren, porque ustedes lo van a leer en los libros de fisiopatología cuando vean definidas las distintas enfermedades. Les van a hablar de constante de tiempo. ¿Y qué será eso? ¿Cómo se come? ¿Sí? Entonces, las constantes de tiempo elevadas implican resistencia elevada. ¿Okay? ¿Sí me siguen hasta aquí? Ok. A esto también, estas curvas también se denominan curvas de distensibilidad dinámica. ¿Por qué? Porque se miden los cambios de volumen en función del tiempo. ¿Okay? Ahora seguimos. Volvemos entonces otra vez a la resistencia. Entonces hemos visto resistencias no elásticas y resistencias elásticas. La segunda curva que acabamos de ver sería un aumento de la resistencia elástica. Y la tercera curva que acabamos de estudiar sería un aumento de las resistencias no elásticas. ¿Sí? Que se corresponden a la resistencia de los tubos y conductos y a las resistencias fisulares no elásticas. ¿Ok? Ahora bien, la manera de medir rápidamente, quizás la manera más, o uno de los test más frecuentes que se utilizan en función pulmonar, es lo que se denomina los test de espirometría forzada, o test de espirometría segunda. Quiere decir que son test que implican una espirometría, como nosotros estudiamos, pero donde se miden los volúmenes expirados en función del tiempo. Entonces, simplemente el paciente se conecta a un espirómetro, hace una inspiración máxima, llena su pulmón hasta capacidad pulmonar total y se le solicita al comando del investigador, se le solicita que haga una expiración máxima forzada lo más rápido posible. ¿Okay? Y entonces, ustedes tienen aquí, miren, este sería ¿qué? ¿Esto es qué? ¿Ah? Volumen corriente o volumen tidal. A partir del volumen hace una inspiración máxima. ¿Este volumen cómo se llama? No, todo, completo. Capacidad inspiratoria. Mantiene ese volumen. Este es el volumen equivalente a la capacidad inspiratoria, pero como tenía capacidad residual funcional adentro, lo que tiene ahora a este nivel es capacidad pulmonar total. Sostiene esta posición y a la señal del examinador hace un esfuerzo máximo
y elimina toda la capacidad vital, es decir, para llegar hasta volumen residual y luego entonces sigue respirando normalmente. ¿Sí? Para ver si ustedes están mosca y me dicen, ¿cómo se hace esta inspiración que está aquí? A ver, esto es una inspiración, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ajá, ¿cómo sucede este acto inspiratorio desde este punto hasta este punto que sería el punto de reposo respiratorio? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué tipo de inspiración será esa? No, es una inspiración, no expiración, inspiración. ¿Pero qué tipo de inspiración? ¿Será como la que hacemos normalmente? Súper rápida. ¿Súper rápida, dice usted? Sí, porque quiero ver. Bueno, puede ser que sea rápida, sí. Pero esa no es la característica de esa inspiración. ¿Cuál será? Piensen un poco en qué es lo que se está activando en ese momento. O qué es lo que se está desactivando. ¿Cuál es músculo? Mira, ¿cómo llegamos a este punto? Accesorios de qué? De la expiración. ¿Okay? Llegamos hasta aquí. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Relajando esos músculos. Por lo tanto, esto es una inspiración pasiva. ¿Sí? Porque tenemos simplemente que relajar los músculos expiratorios y el sistema vuelve a llenarse solito hasta la posición de reposo. Por lo tanto, ese acto inspiratorio, a diferencia de cualquier otro acto inspiratorio que nosotros hacemos, que son actos inspiratorios activos, que implican contracciones musculares, ese acto inspiratorio particular es un acto inspiratorio pasivo, completamente pasivo, que requiere simplemente de la relajación de todos los músculos que permitieron la expiración forzada. ¿Sí me siguen? Ok. Entonces vamos a examinar qué es lo que sucede. Cuando la persona entonces hace esa expiración forzada rápida, entonces se pueden hacer varias medidas y una de las medidas que se hace es cuánto volumen ha eliminado en el primer segundo del test. Y a eso se le llama volumen expiratorio forzado de un segundo. Normalmente, el volumen expiratorio forzado de un segundo, dependiendo de las edades de los pacientes, generalmente en un adulto joven, está alrededor del 80% de la capacidad vital en el primer segundo. ¿Sí? El promedio, en los adultos no tan jóvenes, ¿verdad? El promedio por lo menos debe ser mayor al 70%. Entonces ustedes tienen, si se acuerdan, en la primera clase yo les puse unas tablas donde se podían predecir los valores de las distintas variables pulmonares, ¿verdad? En esas tablas aparece cómo predecir o qué valores usar para predecir el volumen expirado de un segundo de acuerdo a la edad y la estatura del paciente. Pero por lo menos debe ser mayor del 70%, pero varía con la edad. ¿Cómo se calcula eso? Pues simplemente, miren ustedes aquí en esta gráfica. En esta gráfica, el volumen máximo que es representado por la gráfica está alrededor de 4.3 litros. El volumen eliminado en un segundo, ¿sí? Cuando se busca en la gráfica, es la diferencia entre 4.3 y aproximadamente 1.3 litros, que es este punto que está aquí, ¿sí? Si este es un segundo, la línea amarilla es un segundo, ¿sí lo ven? Ok, 4.3, que es el máximo, menos 1.3 da 3 litros, es decir, que esa persona en un segundo eliminó 3 litros. ¿Cuál es la capacidad, cuál es el volumen total? Es decir, el volumen máximo de su capacidad vital, 4.3 litros, ¿verdad? Porque la espirometría solo mide capacidad vital. Por lo tanto, el cero mío, que está aquí, ¿verdad? Corresponderá a partir de allí el volumen residual.
pero no lo mido. Por lo tanto, lo que mido es de ahí para arriba, por lo tanto, eso es capacidad vital. La capacidad vital de este individuo es 4.3, pues simplemente por regla de 3 se calcula a qué porcentaje de la capacidad vital corresponden esos 3 litros que fueron eliminados en un segundo. En este caso nos da aproximadamente 69.7, que son 70% del volumen total. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos decir que el volumen expirado de un segundo de este paciente es normal. ¿Ok? Si ahora examinamos este otro gráfico, ¿sí? En este otro gráfico hay algún problema con el flujo y entonces podemos ver que este paciente elimina menos. Tiene la misma capacidad vital, pero en vez de eliminar todo este volumen, elimina de 4.3 a 2, elimina 2.3. ¿Sí? El otro eliminaba 3, este elimina menos. Cuando se calcula para este paciente el volumen expiratorio forzado de un segundo, el valor nos da 53%. Quiere decir que su flujo pico bajó. ¿Sí? Y bajó bastante. ¿Sí? Eso implica que él está eliminando 2 litros en un segundo, 2.3 litros en un segundo, el otro estaba eliminando 3 litros en un segundo. Tenía su flujo máximo mucho mayor que el segundo. ¿Sí? Eso es típico de pacientes con aumento de resistencia. ¿Sí? Oh. Puede ser un adulto mayor, pero bien mayor. Pero si es una persona joven, entonces eso demuestra que hay un problema de resistencia en algún sitio. Hay que discriminar dónde. Este es el gráfico que ustedes pueden ver cuando se grafica en forma completa el sistema y se pueden medir los flujos en varios tiempos durante el test. Este sería el volumen corriente, este sería la inspiración máxima de la capacidad inspiratoria, esta es la capacidad pulmonar total sostenida y luego el flujo máximo rápido hasta que se elimine todo el aire. Si ustedes pueden observar, este test dura aproximadamente entre 5 a 7 segundos, se logra eliminar todo el volumen de equivalente a capacidad vital. En el primer segundo se mide el volumen expirado forzado de un segundo, luego se mide el volumen expirado forzado de 3 segundos, y esto se mide, ¿por qué? Porque en los problemas enfisematosos, como vimos, las curvas expiratorias son completamente diferentes a estas. Como hay obstrucción, entonces se aplana, ¿sí? Se aplana. Y entonces ese aplanamiento da origen a un volumen expirado de 1 y 3 segundos mucho menor, ¿sí? Y hay una medida que se usa, que es la capacidad expiratoria forzada 25-75, que normalmente se encuentra dentro del rango del primer segundo. Que cuando esta curva se aplana, pues entonces ahora aparece en el rango de los 3 primeros segundos. ¿Okay? Estas son simplemente medidas para poder estudiar cómo están ocurriendo los flujos expiratorios. Es decir, si hay o no problemas de resistencia aumentada de las vías. Junto con las constantes de tiempo, se discrimina en qué sitio está el aumento de resistencia. ¿Ok? Aquí yo lo único que hice fue calcularles cada uno de estos volúmenes y capacidades, ¿no? En este caso, ustedes tienen una capacidad vital de 475, ¿sí? ¿Sí lo ven? Corresponde aquí a 475. El volumen expirado de un segundo, en este caso, ¿sí lo ven? En este caso es de 1, es decir, llega a 1, por lo tanto se expiró
4,75 a 1, se expiró 3,75 litros en un segundo. Eso corresponde a un porcentaje casi del 79% de la capacidad vital. Ven ustedes que les puse un ejemplo de 70, ahora 79, es decir, está entre 70 y 80% de la capacidad vital. Aquí está el volumen expirado en 3 segundos. El volumen expirado en 3 segundos debe oscilar entre 90 y 95% de la capacidad vital. En este caso nos da 94,7. Lo que se eliminó en este caso, ¿sí?, es aproximadamente, ¿qué? Unos 4,5 litros, ¿sí? Entre lo que queda aquí es aproximadamente 0,25, por lo tanto se eliminaron 4,5 litros y esos 4,5 litros corresponden al 94,7% de la capacidad vital. Y aquí entonces les calculé también les dejé los valores para que ustedes entonces hagan el esfuerzo y calculen la capacidad expiratoria forzada 25,75, es decir, calculan este punto y calculan este punto. ¿Okay? Lo hacen ustedes para que aprendan a hacerlo. Aquí está cómo se plantea la regla de 3 que se usó para resolver este problema. Si 4,75 es el 100% de la capacidad vital, 3,75 es el, ¿sí? 3,75 por 100, aquí está, entre 4,75. Eso es simplemente la solución de una regla de 3. ¿Okay? Y este es el mismo caso, pero de un paciente que tiene una obstrucción. Este es uno de los test que se usa con mayor frecuencia en la función respiratoria, porque se hace la espirometría que mide los volúmenes estáticos y luego se hace la espirometría forzada que mide tiempo, que permite medir entonces los flujos. Y luego se dan medicamentos para ver cómo reacciona el sistema en respuesta a los medicamentos, y de esa manera se pueden dosificar. Y por eso entonces se hacen estos test, porque con los medicamentos esta curva se puede bajar, ¿sí?, y mejorar los flujos, porque mejoran la resistencia. Entonces, de esa manera, los que sean asmáticos más de una vez le deben haber hecho esa prueba, ¿verdad? Quizás no con el espirómetro que nosotros tenemos, que es de vieja data, pero sí con los espirómetros modernos que son así chiquititos. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces aquí tienen ustedes los valores normales, ¿sí? Hasta los 50 años. El volumen expirado forzado de un segundo tiene un valor de 70 al 80% y en edades mayores del 65 al 70%. Aquí tienen las fórmulas para la predicción de estos valores en varones y hembras, ¿sí? Y aquí tienen un ejemplo de una persona de 54 años y de una mujer de 54 años para ver cómo se usa esta fórmula. Simplemente son fórmulas predictivas para tener una idea de en qué rango pueden ustedes examinar los datos que consiguen. ¿Ok? Bueno. Y volvemos a nuestras resistencias otra vez. Y entonces vamos a ver cómo se miden para poder vencer las resistencias. El organismo ejecuta un trabajo que es así como ustedes, su organismo trabaja para ir de aquí hasta allá, hasta esa puerta, ¿verdad? Y el trabajo simplemente es una fuerza desplazada a una distancia X, ¿verdad? El organismo, nuestro organismo, ejecuta trabajo para poder respirar. Y ese trabajo se puede medir de varias maneras. Y la manera final es midiendo el consumo de oxígeno. ¿Sí? El consumo de oxígeno ¿de quién? De los músculos que están ejecutando el trabajo, de los músculos de la voz, de lo que llamamos bomba respiratoria. Y ese trabajo tiene que ver, o se ejecuta simplemente para vencer resistencia. Y por eso se usan las resistencias. ¿Okay? Ahora bien, cuando nosotros examinamos
las variaciones de presión. Esto sería, no lo veo, presión intrapleural, dice ahí. Sí. ¿Okay? Aquí dice intrapleural, T-pleural. ¿Sí? Ok. Cuando examinamos las variaciones de presión intrapleural, ustedes pueden ver, aquí hay dos curvas. ¿Sí? Hay una curva que dice activa, que es la clarita, y una curva que dice pasiva. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. Esta curva pasiva sería la curva esperada. Pero como nosotros para variar la presión pleural necesitamos activar el sistema y el sistema ofrece resistencia, entonces la curva se desplaza de la curva esperada. Y ese desplazamiento o esa diferencia entre lo que se llama curva activa y pasiva ese desplazamiento es lo que se usa, o es la modificación que ocurre para vencer la resistencia del sistema. ¿Sí? ¿Cómo se construye una curva pasiva? Las curvas pasivas se construyen con cambios mínimos de volumen. Es decir, usted quiere cambiar un volumen grande así, usted lo va haciendo con pequeños cambios de volumen de tal manera que para cada pequeñito cambio de volumen se estabilice el sistema. ¿Sí? En ese momento, las resistencias del sistema son mínimas y despreciables. ¿Sí? Y entonces se construyen las curvas pasivas. Cuando se hace la curva normal, ¿sí?, se observan que esos cambios de presión se desvían de la curva pasiva. Y esa desviación de una curva con respecto a la otra es lo que se conoce como cambios activos debido a la resistencia del sistema. Es decir, la curva se desvía para vencer las resistencias que son mucho mayores en ese momento. ¿Okay? Aquí para estos mismos cambios de presión intrapleural tienen cambios de presión intrapulmonar, que son los cambios totales del sistema, y paralelamente a esto tienen los cambios de flujo en inspiración y expiración y los cambios de volumen. ¿Okay? Seguimos. Bueno, ahora pasamos a este está mal puesto. ¿Ok? Bueno. Y aquí se construyen las curvas que permiten medir en el diagrama de presión volumen, nos permiten medir el trabajo respiratorio. Y empecemos con esta primera curva que está aquí. Vamos a suponer que hacemos una inspiración de reposo. La inspiración de reposo desplaza un volumen que se llama volumen tidal y que es aproximadamente equivalente a 0,5 litros, ¿ok? 500 mililitros por cada respiración. Para desplazar ese volumen tidal, aproximadamente debe haber un cambio de presión pleural de unos 4 a 5 centímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, bueno, supongamos, no, aquí hay 2 y pico, 2.5, perdón, 2.5, me equivoqué, 2.5 centímetros de diámetro. ¿Okay? Si nosotros graficamos el cambio de volumen total con el cambio total de presión y unimos los puntos desde el inicio hasta el final, obtenemos una curva base que correspondería al cambio de volumen y cambio de presión total para ese acto inspirador. Y esa sería la curva ideal sin resistencia. ¿Okay? Si ahora trazamos la curva real, observamos que con respecto a esta curva ideal, entonces la inspiración se desplaza, la curva inspiratoria, es decir, no sigue un camino recto, el cambio de volumen se va desplazando de esta manera, siguiendo esta curva durante la inspiración, y ocurre la histéresis de la curva de presión-volumen y el cambio de volumen sigue este camino durante la expiración. ¿Okay?
La desviación con respecto a la recta se debe a las resistencias que hay que vencer. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Y las áreas de las curvas, las áreas de las curvas que se dibujan en este gráfico de presión-volumen representan el trabajo respiratorio. Y entonces aquí podemos discriminar varias áreas de la curva. El área de la curva que va de A a C, pasando por B y volviendo a A, ¿sí? Representa el trabajo elástico. Es decir, el esfuerzo que se hace para vencer la resistencia elástica. El área de la curva que pasa por A, I, B y otra vez A, ¿sí? ¿Sí lo ven? Aquí está señalizado la I, para decir que es inspiración, pero nosotros la usamos como un punto de referencia, ¿sí? Pasamos por A, por I y por B, y luego volvemos a A, es decir, este rayado azul. ¿Sí lo ven? El rayado azul corresponde al trabajo respiratorio, el rayado horizontal, tanto el azul en inspiración, en el área azul en inspiración y en el área roja en expiración, corresponde a las resistencias viscosas. ¿Sí? Por lo tanto, aquí debe hacerse un esfuerzo muscular para vencer, por un lado, la resistencia elástica y por otro lado, las resistencias viscosas a la distensión. Pero ese mismo trabajo permite vencer las resistencias viscosas a la expiración. Por eso la expiración está metida dentro del trabajo inspiratorio y por eso la expiración puede ser pasiva. ¿Sí? Porque el trabajo que se invirtió para expirar, ¿sí?, permite replegar al sistema. ¿Sí? Se acumula con energía potencial y el sistema la puede usar para replegarse, para expirar. ¿Sí me sigue? Cuando nosotros hacemos una inspiración mucho más profunda, es decir, desplazamos un volumen de aire mucho mayor, como en este caso, en vez de 0,5 litros, desplazamos 1 litro de volumen, el esfuerzo es mucho mayor. ¿Sí? La diferencia de presión necesaria es muchísimo mayor. ¿Sí? Y las resistencias a vencer también son mucho mayores. Y entonces ahora tenemos una área de la curva que es esta, que representa el trabajo respiratorio elástico, esta gran área de la curva que ahora se amplifica, que representa las resistencias viscosas inspiratorias, y ahora esa misma resistencia viscosa que tiene que pagarse en expiración, ahora no supera el trabajo inspiratorio, lo que quiere decir que se necesita musculatura para terminar. ¿Sí? ¿Sí lo sé? Ok. Por lo tanto, esta parte es pasiva, pero esta parte es activa. ¿Sí me sigue? Ok. De esta manera, entonces se mide el trabajo respiratorio en la curva de presión-volumen, ¿sí?, como área de superficie de la curva. Y por eso está mal puesta la diapositiva, debería ir, ¿qué se hizo? Debería ir aquí. Aquí simplemente lo que les describo es que ustedes verán en su libro que trabajo para el pulmón es la presión por el volumen. ¿Y por qué trabajo va a ser presión por volumen? Si trabajo físicamente se define como una fuerza que se mueve a una distancia X, pues simplemente por lo siguiente. La presión es una fuerza aplicada sobre un área de superficie. El volumen es un área de superficie por la altura, así se calcula el volumen. Si nosotros ponemos la definición de presión y de volumen en la fórmula de trabajo, como esta fórmula que hemos definido aquí,
Entonces nos da que el trabajo es igual a una fuerza sobre área de superficie multiplicado por un área por altura. Área dividiendo con área multiplicando se va y nos queda que el trabajo es una fuerza por altura y la altura es una distancia. Por lo tanto, el trabajo respiratorio se puede medir con la curva de presión-volumen y se puede medir como una presión con el volumen. Y por eso se pueden medir las áreas de la curva presión-volumen como representante del trabajo respiratorio. ¿Sí me sigue? ¿Se entendió? Bueno. Dígame. ¿Ya? Sí. ¿Mucho y qué? Ya terminó. Lo que me falta es esta diapositiva. Ya nos vamos. Ya que tienen práctica. ¿Ok? Y la otra manera de medir el trabajo es con consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se usa para medir cualquier trabajo. El que sea atleta sabe que las mediciones normales para medir su capacidad para hacer trabajo son las medidas de consumo máximo de oxígeno. De ese consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio, una parte del consumo de oxígeno se utiliza para el trabajo pulmonar. Por lo tanto, el consumo de oxígeno del sistema respiratorio nos permite a nosotros inferir cuánto trabajo está haciendo el sistema para funcionar. Y el consumo de oxígeno respiratorio se mide de una manera muy sencilla. Ustedes verán cuando si leen algo de consumo de oxígeno, que se necesitan aparatos especiales, bombonas de oxígeno especiales, etc. Sin embargo, hay una manera muy fácil de medir el consumo de oxígeno respiratorio. Y esta manera es por espirometría. Y es tan fácil como lo siguiente. Si nosotros conectamos a un paciente a un espirómetro y el espirómetro tiene conectado un carbonato de calcio que se usa como absorbente de CO2, cada vez que el paciente respire, toma oxígeno del aire del espirómetro, elimina el aire expirado a través del sistema de tubería, el CO2 queda atrapado y regresa una porción de gas que tiene oxígeno y nitrógeno. Como este es un ambiente cerrado, si no se devuelve el oxígeno a la campana, progresivamente el oxígeno se va consumiendo. ¿Sí? Y el oxígeno que se consume hace que el volumen de esta campana progresivamente baje. Y entonces la campana se hunde en el agua. Y al hundirse la campana en el agua, en vez de tener un registro recto, ¿sí?, vamos a tener un registro con una pendiente. Y esa pendiente representa la pérdida de oxígeno de la campana. Y esa pérdida de oxígeno de la campana, ergo, es el oxígeno que está consumiendo el organismo. Y de esa manera, calculando la pendiente de esta curva, que se genera en el registro espirométrico, se calcula el consumo de oxígeno. ¿Sí? De una manera muy sencilla, y con ese consumo de oxígeno se calcula el trabajo respiratorio. Por supuesto, este consumo de oxígeno es el consumo total del sistema, pero el trabajo respiratorio en reposo, del total del consumo de oxígeno, consume aproximadamente el 2%. ¿Okay? Bueno, dejamos hasta aquí, nos vemos mañana a la misma hora.